Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a implorar al Espíritu Santo. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Siempre Virgen María, envía a mi corazón el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón y santifícalo. Ven, Padre de los pobres, y alivíame. Ven, Autor de todo bien, y constélame. Ven, luz de las mentes, e ilumíname. Ven, dulce huésped de los corazones, y no te apartes de mí. Ven, verdadero refrigerio de mi vida, y renuévame. Espíritu Santo, eterno amor, ven a nosotros con tus ardores. Ven, inflama nuestros corazones. Amén. Amén. Bien, pues en el programa pasado vimos el martirio y ejemplo de Eleazar. Veíamos cómo para atemorizar a los judíos intentan forzar al escriba Eleazar, que era un hombre mayor, un hombre de avanzada edad y de aspecto muy venerable, le intentan forzar a comer carne de cerdo metiéndosela a la fuerza en la boca. ¿Pero qué hace Eleazar? Pues Eleazar prefiere una muerte gloriosa a una vida ignominiosa y se adelanta voluntariamente al suplicio escupiendo el bocado que le han metido a la fuerza por la boca. Los encargados de este impío banquete sacrificial, como conocían a Eleazar desde hacía mucho tiempo, le piden que finja comer de la carne del sacrificio para librarse de la muerte. Pero Eleazar responde que fingir no es digno de su edad y que prefiere entregar la vida dejando a los jóvenes un noble ejemplo de morir voluntaria y noblemente por las santas y venerables leyes. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a ver el martirio de los 7 hermanos con su madre y que viene, que no es casualidad, viene justo después del martirio de Eleazar, que da ese ejemplo noble a los jóvenes de morir voluntaria y noblemente por las santas y venerables leyes. ¿Qué nos quiere decir el autor sagrado con todo esto? Que es muy importante lo que hacemos nosotros. No es cuestión de qué mal está la Iglesia, qué mal está todo, sino ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Levanto mis ojos hacia Cristo y vivo santamente, porque de lo que yo haga y de cómo yo viva dependen muchas cosas, porque los jóvenes, aunque muchas veces miren para otro lado y bueno, son jóvenes, pero tienen muy en consideración, aunque no lo parezca, lo que hacemos nosotros. Así que hoy vamos a comentar en este programa la historia de los 7 jóvenes. De los 7 jóvenes, que es una historia apasionante y que tengo que deciros que los jóvenes son jóvenes, pero que somos también cada uno de nosotros. O sea, que si tú nos estás escuchando y tienes 97 años, pues esto también es para ti, porque también eres un joven. Así que no sea una cosa de los jóvenes, no, que es para todos nosotros. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián. Vamos a ello. Bueno, vamos a ello. Este pasaje de los 7 hermanos, que es uno de los pasajes más conocidos de la historia de los macabeos, tradicionalmente se le suele conocer como, ya hemos dicho, el martirio de los macabeos. Pero nosotros no conocemos, o sea, ellos no eran los macabeos del libro de los macabeos. El autor sagrado no recuerda sus nombres, ni tampoco recuerda el lugar de la escena, y la presencia del rey tiene un carácter retórico. Pero lo que es importante y con lo que nos tenemos que quedar es que la valentía de estos jóvenes aparece como consecuencia del buen ejemplo dado por Eleazar. Y hay 2 partes en la historia que vamos a ver hoy. La primera, las
las dos partes están divididas por la intervención de la madre. Entonces, la primera parte nos narra el martirio de los 6 hermanos mayores y la segunda parte el martirio del hermano menor y de la madre. Entonces, en la primera parte, que es la que vamos a ver a continuación, aparece progresivamente la afirmación de la resurrección de los justos y el castigo de los malvados. Y cada una de las respuestas de los 6 hermanos contiene un aspecto de esta verdad que acabamos de decir. El primero va a afirmar que los justos prefieren morir antes que pecar, porque Dios les va a premiar. El segundo hermano va a afirmar que Dios les resucitará a una vida nueva. El tercer hermano que resucitarán con sus cuerpos rehechos. El cuarto hermano que para los malvados no habrá resurrección a la vida. El quinto hermano que para los malvados habrá castigo. Y el sexto que cuando el justo sufre se debe a que es castigado por el pecado. Entonces, todo esto que estamos contando a nosotros nos suena muchísimo porque es lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha contado, pero en esta época, en esta época que estamos ya a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el año 100 y pico antes de Cristo, pues es la primera vez que se habla tan abiertamente de la resurrección de los muertos. O sea, no era una cosa como la conocemos nosotros ahora. No era una verdad, no era un dogma, no era. Entonces, esto es muy novedoso todo este pasaje de los Macabeos. Sí, y además hay otros pasajes del Antiguo Testamento que ya apuntan a la resurrección, a la vida después de la muerte, ¿no? Algunos profetas y demás, pero el libro de la sabiduría, pero así tan desmenuzado, ¿no?, como las verdades sobre la vida después de esta vida, pues así está muy claramente puesto y además organizado en este texto que vamos ahora a ver, ¿no? Y también hace alusión, cuando lo veamos, pues nos daremos cuenta de ello, a la verdad del purgatorio, a la realidad del purgatorio, ¿no? Aquí hay ya ciertas alusiones a ello. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿y esto los católicos de dónde sacáis lo del purgatorio? Bueno, pues este es uno de los sitios donde hay algunos más, pero este es uno de los sitios donde la fe de la Iglesia se apoya para reconocer la verdad del proceso de purificación posterior a la muerte antes de la plena unión con Dios en la gloria, en el cielo. Uh-huh. Bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo 7, que no es casualidad que sea el número 7, porque sabemos que el 7 en la Biblia es un número de plenitud. Ahora vamos a hablar del 7. Con el capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 al 2. Sucedió asimismo que 7 hermanos que habían sido detenidos con su madre eran obligados por el rey a comer carne de cerdo prohibida, flagelándoles con látigos y vergajos. Uno de ellos, haciendo de portavoz, habló así: ¿Qué quieres preguntarnos o saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que transgredir las leyes de nuestros padres? Bueno, pues esta es la invitación que nos hacen los 7 hermanos junto con su madre, y que, fíjate que dicen, eran obligados por el rey de este mundo, claro, que siempre representa, cuando se habla del rey de este mundo, es un símbolo también del demonio, que es el rey de este mundo, de lo mundano, ¿no? Estaban obligados, les querían obligar a comer carne de cerdo, que estaba prohibida para los judíos. ¿Y cómo les obligaban? Flagelándoles con látigos y verdajos. Un rey muy piadoso, muy estupendo, muy preocupado por su pueblo, que es, decíamos, ¿no?, símbolo del rey del mundo, que es el demonio, ¿no? El martirio de los 7 hermanos tuvo lugar en Antioquía, donde en tiempo de San Jerónimo se mostraban todavía los sepulcros de los 7 hermanos y de su madre. Y decíamos antes el número 7, ¿no? El segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, son 7 hermanos, y San Cipriano nos habla precisamente del número 7. ¿Y qué diremos de los Macabeos? Los 7 hermanos tan parecidos por su nacimiento como por su valor, que llenan el número 7 que encierra el misterio de la perfección. Efectivamente, los 7 hermanos unidos en el martirio son 7, como los 7 primeros días de la creación de Dios, que comprenden 7.000 años.
como son 7 los espíritus y los ángeles que asisten y viven ante la presencia de Dios, y 7 las lámparas del tabernáculo del testimonio, y 7 los candelabros de oro en el Apocalipsis, y 7 las columnas de Salomón, sobre las que edifica su palacio la sabiduría. Y también tenemos aquí los 7 hermanos, que representan en el número a las 7 iglesias, que según se lee en el libro primero de los Reyes, dio a luz la mujer estéril. Este número es el de estos hermanos, para que se cumpla la perfección de la ley. Con los 7 hijos va unida totalmente la madre, su cepa y raíz, la cual dio a luz después 7 iglesias, siendo ella la primera y única fundada sobre la piedra por las palabras del Señor. Fíjate, Fabián, ahora cuando estabas leyendo este comentario de San Cipriano, a mí me ha saltado, pero a lo bestia, vamos, que dice, los 7 hermanos unidos en el martirio, unidos, no separados, no peleados, unidos en el martirio. Y dice, con los 7 hijos va unida totalmente la madre, que por supuesto representa a la Iglesia, a la Virgen María y a la Iglesia, ¿no? Unidos, la unión. Esto solo se puede llevar a cabo con la unión, con la comunión de los santos, nada más. Y me ha saltado muchísimo esto, ¿no? Como tantas veces tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, porque es la unión de los hermanos, es la unión en Cristo lo que nos lleva al martirio, es decir, a ser testigos de Cristo, eso es ser mártir, y a la vida eterna. Exacto. Entonces la unión de la Iglesia, porque Cristo cabeza une a sí mismo a su cuerpo, y entonces es el Cristo total que llaman los padres, el que es salvador, el que es redentor, el que es victorioso, ¿no? Como estos hermanos ante la amenaza del rey de este mundo, de Satanás, ¿no? Entonces Cristo, que viene a liberar a la creación de la obra de Satanás, pues une a sí mismo a todo su cuerpo para redimir la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos une, nos coune a su misión, nos hace participar de su misión, nos hace corredentores, ¿no? A toda la Iglesia es corredentora con Cristo, pues somos su cuerpo. Y obviamente, singularmente, pues el miembro más excelso del cuerpo místico de Cristo, que es la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, vemos que la Biblia se explica, como dicen siempre, ¿no?, los padres, se explica a sí misma, nunca se puede entender parcialmente, sino que es en el conjunto de toda la revelación donde las verdades parciales tienen su sentido y si no se pueden deformar, ¿no? Bueno, pues esto de la comunión es la clave para entender toda la revelación, porque Dios es comunión y crea todo para unirlo así, para que esa comunión también quede incorporado todo lo que Él ha creado, ¿no? Con este fin, con el fin de la gloria de toda la creación en Él. Bueno, pues vamos a ver cómo este fin, la gloria de toda la creación en Dios, el cielo, pues tiene estas premisas, ¿no? En la historia, la elección de la gracia en vez del pecado, que es lo que hacen estos jóvenes y esta madre, y estos procesos hasta la plenitud de la gloria, ¿no? Que es lo que cada uno de los hijos va a ir dando una pincelada, una verdad sobre los, como se llama en teología, los últimos, ¿no? O sea, los novísimos, o sea, las últimas realidades, ¿no? Lo que nos espera en el fondo a vivir a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando termine esta vida. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el primer hermano. Vamos a leer los versículos 3 al 6 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos y vamos con el rey, que está furioso, y nos van a contar qué hace el rey y cómo responde el primer hermano. El rey, irritado, ordenó poner al fuego sartenes y calderos. Y una vez que estos se pusieron enseguida al rojo, mandó que aquel que se había hecho portavoz de los demás le cortaran la lengua, le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran los miembros a la vista de su madre y de los otros hermanos. Cuando había sido totalmente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al fuego, mientras aún respiraba, y lo frieran en la sartén. Mientras el humo se expandía abundantemente en torno a la sartén, los otros se exhortaban entre sí, junto a su madre, a morir noblemente, diciendo: El Señor Dios ve desde lo alto, y verdaderamente nos consuela,
tal como afirmó Moisés en el canto de liberación, diciendo: consolará a sus siervos. Bueno, pues en el primer hermano, como decíamos, nos muestra cómo los justos son los santos, prefieren morir antes que pecar porque Dios les premiará con la vida eterna. Entonces tenemos aquí al rey irritado. O sea, el rey es una joya. Ordena poner al fuego sartenes y calderos, le manda que le corten la lengua, que es con lo que se alaba a Dios, ¿no? Para que el joven no pueda alabar a Dios. Le arrancan el cuero cabelludo, le amputan los miembros a la vista de su madre y de los otros hermanos. O sea, es un profesional. Es lo que vivimos en este mundo cuando estamos esclavizados con el pecado. Es como, no sé si se entiende lo que acabo de decir, como una simbología de pues nos cortan la lengua porque ya el no pecado nos impide alabar a Dios. Es como nos arranca el cuero cabelludo, es decir, nos inundamos, nos envenenamos de pensamientos destructivos. Exactamente. Y le amputan los miembros, pues en el fondo es casi mejor estar amputado que utilizar mal tu cuerpo, ¿no? Por tanto, el pecado, en vez de llevar a la plenitud de las capacidades el cuerpo, que es parte de nosotros, lo que hace es nos esclaviza en nosotros mismos. Efectivamente. Y lo que hace este hermano es salir de todo eso, levantar la mirada a Dios y unirse a Moisés en el canto de liberación diciendo consolará a sus siervos y pues confiar en el consuelo del Señor y en la salvación del Señor. Correcto, y por eso es ya importante que en la muerte del primer hermano ya se hace mención al cántico de Moisés de liberación, es decir, al Éxodo, es decir, a la Pascua. Entonces ya con el primer hijo ya se apunta el sentido de este relato, que es hablar de la Pascua, de esta vida a la definitiva por la muerte. Entonces el sentido de la muerte desde este texto ya queda marcado por lo que obviamente luego Jesucristo nos va a desvelar con su resurrección, ¿no? Y es que el sufrimiento, la tragedia de la muerte en Cristo ya queda transformada en cruz gloriosa. Y entonces no solo consolará a sus siervos y auxiliará a sus siervos y premiará a sus siervos después, con la resurrección, con la gloria, con el premio, digamos, sino el premio mismo es vivir el sufrimiento como cruz, tener la experiencia de la presencia de Cristo en el sufrimiento. No solo porque después te vaya a premiar o te vaya a glorificar, que por supuesto lo hará, sino porque ahora ya, incluso en el sufrimiento, tú no vives el sufrimiento. Tú puedes vivir la cruz de Cristo, que en sí misma ya es gloriosa, porque Él está presente. Entonces este es el misterio de la fe cristiana, poder vivir como el resto de los seres humanos el sufrimiento inevitable en esta vida, pero desde la experiencia de Cristo. Luego nosotros no sufrimos, estamos en la cruz con Cristo, que es totalmente distinto, ¿eh? Entonces esto es la gracia, este es el consuelo, este es el premio que Cristo nos da ya en nuestro sufrimiento, y luego que Él llevará a plenitud, por supuesto, con la liberación en la vida eterna final, ¿no? Pero esto ya es un consuelo, esto ya es un premio, poder transformar el sufrimiento en vivir la cruz con Cristo. Bueno, cuando comenzamos este programa, Fabián, antes de empezar, te dije que teníamos que acelerar un poco porque no nos iba sino a dar tiempo de hacer el primer programa. Pero ahora que has contado esto, yo quiero contar otra cosa. Entonces estaba pensando, mientras que contabas esto, que era muy importante y que me alegro mucho y te agradezco que lo hayas contado, que si no nos da tiempo de hacer todo esto en un programa, pues lo haremos en dos, porque es que esto es muy importante. Y a raíz de lo que estabas diciendo, quiero, o sea, entiendo que lo que has venido a decir es cómo los cristianos, o sea, cómo es un regalo ya vivir en la cruz, el sufrimiento en la cruz con Cristo,
que es un regalo para luego nacer. Y además es un regalo porque lo tenemos en la cruz, lo vimos con el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón fue el primero en entrar en el canonizado por Cristo directamente, y el otro estaba dando golpes, escupiendo y renegando de lo que tenía. Entonces, quería comentar el otro día algo que me llamó mucho la atención porque bueno, pues se proclamó en misa la parábola de los talentos. De los talentos, no, de los trabajadores de la viña, esa parábola en la que se va, se paga un talento a los trabajadores por ir a trabajar toda la jornada, y luego cuando llega la tarde el dueño de la viña le dice a los que están por ahí que si van a trabajar, que les da un talento, ¿no? Y eso, mundanamente recibido, pues dices, oye, ¿por qué el que empieza a trabajar por la tarde tiene que recibir un talento como el que ha empezado a las 8 de la mañana y ha estado todo el día, ¿no? Eso es como lo ve el mundo, ¿no? Pero realmente el tema está, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, en que la paga no es el talento. La paga es trabajar para Cristo, la paga es estar unido a Cristo. O sea, lo que te trae la alegría no es el dinero, es estar unido a Cristo, por lo cual los que llevan trabajando toda la jornada han ganado muchísimo más que los que han estado que sin poder trabajar para el Señor la mitad de la jornada y trabajan después. La paga no es un talento, o sea que sí, eso es lo que te paga el mundo, pero la paga de verdad es poder trabajar para Dios, y eso es lo que te da la alegría, que es lo que estabas tú contando de la cruz, y es lo que vemos en este relato, cómo estos hermanos nos van cambiando la mirada y nos van mostrando cómo la alegría es morir por el Señor. Y con Él, y en Él. O sea, lo que estás diciendo con la parábola de los trabajadores y le estamos diciendo con lo de la cruz, es que el salto en la vida es descubrir que en realidad no existimos solos. Nosotros existimos porque el ser está en nosotros, nos habita y nos permite ser. Entonces, y ese ser es Jesucristo. Entonces, eso es todo. O sea, cuando tú empiezas a darte cuenta, se te permite y tú acoges a darte cuenta que esa es tu vida, tu realidad, tu identidad personal verdadera, entonces toda la realidad cambia. Incluso la actividad que puedas desarrollar o no, los beneficios que puedas desarrollar o no, y el sufrimiento que puedas padecer o no, porque ya todo es en Cristo, por Él, con Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu, todo honor y toda gloria. Todo es eso, todo es eso. Entonces, claro, cambia totalmente todo. Ese es el regalo, ese es el premio, ese es el consuelo, que de repente encajas, te encajas, porque te encaja Cristo, que está en ti y te hace ser tú. Pero cuando eso lo descubres, claro, es que tú cambias. ¿Cómo no vas a cambiar? Te ha cambiado la vida. Entonces, ese es el premio. Y el anuncio que está dando este texto de los Macabeos es, pues aún hay más. Y el que hay más es que esto, aquí empezamos a verlo. Pero es al pasar este velo de esta vida, cuando se despliega ante nosotros la plenitud de esta realidad, ¿no? O sea que solo vamos a mejor. Es impresionante. Es impresionante. Y luego no hay que perder de vista a la madre, porque la madre, que es figura de la Virgen y figura de la Iglesia, o sea, estamos viendo cómo le hacen todo esto a este primer hermano a la vista de su madre y de los otros hermanos. Y la madre no le dice, no, hijo, reniega del Dios Todopoderoso y alaba al Rey de este mundo. No, la madre ve muy
mucho más allá. O sea, la madre quiere el bien de sus hijos y es capaz, porque representa a la Virgen y a la Iglesia, de mirar mucho más allá. Y el bien es la vida eterna. O sea, una madre de verdad quiere para sus hijos la vida eterna. No quiere la felicidad en este mundo, que tengan la felicidad en este mundo a cualquier precio, sino que ve mucho más allá. Al hilo, y como ya total se nos ha ido totalmente el tiempo, da igual. Sí. Yo he tenido la dicha enorme, el privilegio de conocer a un padre jesuita, ya muy mayor, un auténtico hijo de San Ignacio, que decía él, cuando apareció lo de La Pasión de Mel Gibson, la película, él me contaba, la escena que a mí más me ha impresionado es cuando la Virgen corre, porque ve caer a Jesús con la cruz. Entonces Mel Gibson mete la escena de María de joven con niño Jesús, que el niño Jesús se tropieza y entonces ella sale corriendo a levantarlo, y intercala esa escena con María acercándose a Cristo con la cruz que ha caído, porque se acerca a levantarlo también, ¿no? Y cuando llega ante él, Jesús levanta la cabeza, la mira y le dice, Madre, yo hago nuevas todas las cosas. Y este jesuita me decía, bueno, para mí esta es la escena de la película. Esta es la clave de todo. Pues eso, Madre, yo hago nuevas todas las cosas. Un Cristo ensangrentado con la corona de espinas, la cruz encima, hecho polvo encima del suelo. Madre, yo hago nuevas todas las cosas. Este es el premio. Esto es, ¿no? Entonces, estamos tocando cosas impresionantes. Impresionantes. Vamos a hacer un breve descanso y continuamos. جينا وساعدنا به قالي دوادنا دوي ساعدي تكاتش مواتنا تاكتي تاتين تاتا ساي قولنا ماي قولنا ماي جيبي دواي سيدنا وقو باينا داتنا سيد تاكتنا دا جينا باو Takenina jina da bau si adinai ai satina chiba Sau dina gela jay bau dina Sau dina jay di din takati din sau digala jay Sau de jay ter takati din sa adina jay
Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos hablando del martirio de los 7 hermanos con su madre, lo que tradicionalmente se conoce como el martirio de los macabeos. Habíamos llegado al primer hermano que el rey ordena poner al fuego sartenes y calderos y le manda que le corten la lengua, que le arranquen el cuero cabelludo, que le amputen los miembros a la vista de su madre y de los otros hermanos, y veíamos cómo el hermano prefiere morir antes que pecar, porque sabe que el premio será la vida eterna, y lo que hace el hermano es unirse al canto de liberación de Moisés, diciendo: consolará a sus siervos. Este era el primer hermano. Ahora vamos con el segundo hermano. Estamos en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos y vamos a leer los versículos 7 al 9. Después de morir de esta forma el primero, trajeron al segundo al suplicio, y tras arrancarle la piel de la cabeza junto con el cabello, le preguntaban si comería antes de que su cuerpo fuese torturado miembro a miembro. Él respondió en su lengua patria, dijo: no. Por lo cual también éste recibió a continuación el tormento como el primero. Estando en el último suspiro, dijo: tú, malvado, nos borras de la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida nueva y eterna, a quienes hemos muerto por sus leyes. Bueno, pues aquí vemos afirmada la fe en el dogma de la resurrección del cuerpo ya en pleno Antiguo Testamento. El hermano dice que Dios nos resucitará, el segundo hermano, que Dios nos resucitará a una vida nueva. Y mientras leías esto estaba yo pensando, vamos a ver, es que es todo como absurdo. O sea, es que el rey de este mundo, que hemos dicho ya que simboliza al demonio, lo que quiere es que coma que coma el alimento que está prohibido. O sea, que deje, es que es absurdo, o sea, que deje de cumplir la ley de Dios, que deje de alabar a Dios. O sea, el rey de este mundo no quiere que las personas hagan cosas grandes, quiere que las personas hagan cosas, o sea, que las personas rompan con Dios. Es lo único que quiere, es lo único que quiere, destrozarlas, destruirlas y llevarles a la muerte eterna, que rompan con Dios. No quiere otra cosa, porque podías decir, oye, mira, es que el rey de este mundo tiene, no sé, mira, que quiere hacer, yo qué sé, pues al final, no sé, quiere hacer que los hombres estén mejor no, es que lo único que quiere, es que el hombre rompa con Dios. Bueno, y esta es la dinámica en la que estamos en la historia. Entonces, dice, es fácil, O sea, sencillo, rápido. El segundo macabeo, el segundo joven, el segundo hermano, dice: en su lengua patria. La lengua patria es la lengua del cielo. Nuestra patria es el cielo. Entonces, la lengua patria, que obviamente se refiere aquí al arameo, pero en la lengua patria dijo no. Es fácil, ¿no? Rápido y conciso. No serviré, non serviam, que se atribuye tristemente a Lucifer antes de caer, ¿no? Y es el momento en el que él reniega de Dios. Y viene San Miguel, ¿no? Y entonces, no. Y dices, claro, es que los hijos de Dios en este mundo son rebeldes. Son rebeldes a este mundo. Porque este mundo pretende la no gloria de Dios. Entonces, los hijos de Dios son los que son obedientes a Dios, pero son rebeldes a este mundo. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, la fe no es una cosa para flojitos, es para gente que utiliza la virtud de la fortaleza y de la valentía como para poder llegar a decir no a este mundo. Y segundo, es impresionante el versículo 9.
porque dice, estando en el último suspiro, dijo, tú, malvado, nos borras de la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará, ¿a qué? Y dice, a una vida nueva y eterna, a quienes hemos muerto por sus leyes. Y esto es inmediatamente, salta a nuestra mente, ¿a qué texto del Nuevo Testamento? Es, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. El Rey del mundo nos resucitará a una vida nueva y eterna, a quienes hemos muerto por sus leyes. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros, el cáliz de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros. El Rey del mundo es Jesucristo. La resurrección a una vida nueva y eterna es la nueva y eterna alianza de Cristo. A quienes hemos muerto por sus leyes, no, por su sangre hemos sido limpiados de nuestro pecado. Nuestro mérito es unirnos a Él, que nos capacita para ser libres del pecado. Entonces, es impresionante. Impresionante porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces, este tío, que todavía no conoce a Jesucristo, pero es testigo, es mártir de la fe hasta el punto en que se le ha concedido conocerla. Se da cuenta de que el Rey del mundo, el verdadero Rey del mundo, que es Cristo, nosotros sí lo sabemos, le resucitará, y así es, gracias a Dios, a una vida nueva y eterna, que Cristo establece con la nueva alianza, nueva y eterna, ¿no? O sea, nosotros vamos a misa y nosotros sí sabemos, nosotros sí se nos ha dado conocerlo, se nos ha dado ser conscientes de lo que está pasando, se nos ha dado capacidad y conocimiento para saber que debemos ser rebeldes a este mundo, porque nuestra herencia es incalculable, porque nuestra dignidad nos lo exige, porque nuestra capacidad nos lo permite, porque Cristo ha vencido. Y esto es verdad, más verdad que aparente el mal vencer ahora mismo. Esto no lo tiene casi nadie, no lo ha tenido casi nadie en la historia de la humanidad. Y nosotros somos los privilegiados que lo hemos recibido. Pero como nosotros fuimos bautizados la mayoría de niños y no nos dimos cuenta de nada, y se nos pidió, en boca de nuestros padres, que hiciéramos las famosas renuncias bautismales, renuncias a Satanás, a sus seducciones y sus obras, y dijeron por nosotros que sí. Que ni siquiera ellos muchas veces las habían hecho, lo que estaban claro. Diciendo, sí. Pero bueno, claro, entonces, cuando lo ves en un adulto que se le hace este interrogatorio, ¿renuncias? Sí, renuncio. Claro, ¿renuncias? ¿Por qué renuncias? Porque vas a ser bautizado en Cristo. Y eres capaz de renunciar al mal porque eres capaz de ser bien, de heredar la nueva y eterna alianza. Es que estamos jugando con cosas que no nos damos cuenta. Bueno, con la vida eterna. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Y además estamos del lado del vencedor. Siempre. Pues ahora vamos a pasar con el tercer hermano y vamos a leer los versículos. Perdona, por eso la Iglesia no puede renunciar a ser quien es. No puede degradarse a sí misma. No puede empobrecerse a sí misma para ser entendida por el mundo. Es que no es su naturaleza. No puede abajarse y hacerse una más. Exacto, no puede renunciar a sí misma. Uh-huh. Entonces, porque estamos jugando con estas cosas, que es la obra de Dios. La Iglesia es la obra de Dios en el mundo. Por eso ahora las vocaciones están en las realidades de la Iglesia que son más radicales, porque los jóvenes no dan su vida para seguir como antes. Para seguir como antes, sino que la dan porque el primer radical es Cristo y porque la dan por Cristo. Entonces, para seguir como antes, pues ya se quedan en su casa. Claro. Efectivamente. Pues vamos con el tercer hermano, versículos 10 al 12 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Después de este comenzó a ser torturado el tercero, y cuando se lo mandaron,
sacó inmediatamente la lengua y extendió voluntariamente las manos. Y dijo con dignidad: «De Dios he recibido estos miembros, y por sus leyes los desprecio, pero espero obtenerlos nuevamente de Él». De esta forma, el rey mismo y los que le acompañaban quedaron admirados de la valentía del joven, como si no diera ninguna importancia a los tormentos. Bueno, pues este tercero ya cree firmemente que Dios nos resucitará con el cuerpo rehecho, y fíjate que tiene bueno, gracia dentro de que no es una el cosa... dramatismo del asunto, sí. Exacto, sí. Pero él saca la lengua directamente y extiende las manos, o sea, es como yo estoy unido a mis hermanos, yo estoy en comunión con ellos y ellos han hecho eso y yo soy una continuidad de ellos, porque toda mi familia adorará al Rey de Reyes y al Dios verdadero. Y el rey y los que estaban con el rey quedan admirados de la valentía del joven, pero van adelante. Siguen adelante. Sí. Pues sabes que esto es exactamente lo mismo que lo que pasó con porque, bueno, claro, en fin, el libro de los Macabeos, ya, hace pocos años, en Egipto, el martirio de los coptos. Mataron ahí, no creo, 21, no sé cuántos eran. Bueno, entonces, cuentan los asesinos, los martirizadores, pues claro, estos, bueno, en fin, islamistas, tal y cual, pero luego se ha filtrado que cuando los iban a matar, los mártires estaban, pero estos eran hombres casados, jóvenes, sencillos, trabajadores, o sea, que no eran, pero eran cristianos. Y entonces ellos exhalaban una serenidad, los mártires, una serenidad, una aceptación de la realidad y un espíritu de oración en ese momento impresionante. Entonces cuentan cómo no se resistían al martirio. O sea, ellos no se rebelaban, esos típicos movimientos que hace el cuerpo cuando no quiere morir, sino que se entregaban a que los iban a matar. Y dicen incluso, pasa que nosotros no nos lo creemos estas cosas, claro, que los martirizadores veían entre los martirizados, veían personajes extraños, figuras extrañas. Claro, cuando empiezan a describirlos, dices, coño, son santos y ángeles que venían a buscarlos. Pero esto estoy hablando de hace pocos años, ¿eh? Y es un relato que cuentan algunos de los verdugos que se han convertido en secreto, martirizando a estos coptos. Y dices, claro, pues efectivamente. Lo tienes aquí. Es que desprecio el don de Dios porque yo me quedo con el dador de los dones. Y el dador de los dones, que es Dios, me dará este don, si quiere, nuevamente, o incluso me lo dará mejor. Pero espero obtenerlos nuevamente de Él. Entonces, claro que puedo despreciar el don de Dios, pero no porque desprecie el don, sino porque al que no renuncio es al dador de los dones. Porque el don que Dios nos ha dado en este mundo es para darnos un don mayor. Claro. Efectivamente, es para ponerlo a su servicio. Claro. No es para quedarme yo con Él. Claro. Y porque Él siempre es capaz de superarse en el don. Entonces yo me quedo con Él, no con las cositas o las circunstancias o las personas o tal, lo que Él me regala, sino con Él, que es el que regala, ¿no? Entonces, claro, es que es otra forma. Sí, es otra forma, efectivamente. Es la forma, claro. La forma. Pues vamos con el cuarto. En los versículos 13 al 14 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Muerto éste, empezaron a torturar al cuarto, aplicándole los mismos tormentos. Y cuando estaban las últimas, habló de este modo: es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios da de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Pues para el cuarto, para los malvados no habrá resurrección a la vida. Es que
Claro, ahora nos lo tomamos todo el buenismo, ¿no? Es que si tú rechazas a Dios, bueno, Dios es misericordioso y siempre te está con las puertas abiertas. Pero el que rechaza a Dios hasta el final, rechaza la vida eterna. O sea, Dios es la vida eterna. La vida eterna consiste en formar parte del cuerpo místico de Cristo. Eso es la vida eterna. Entonces, si tú rechazas a Dios hasta el final, estás rechazando la vida eterna, estás rechazando la vida. Es que yo no sé por qué nos cuesta tanto entender estas cosas. Bueno, porque estamos obtusos, porque es efecto del pecado en nosotros, que nos ciega la vista, claro. Por eso nos cuesta entenderlo. Pero ojo, porque dice resurrección a la vida. No que no haya resurrección para los que no se salvan, sino que no será resurrección a la vida. Será resurrección a la muerte. A la muerte eterna. No lo entendemos, a la muerte eterna. Se nos escapa igual que se nos escapa la vida eterna. Pero, entonces, como dicen los padres griegos, ¿no? Los padres de la Iglesia griegos, hay un padre que dice, al final solo queda Dios. Y por tanto solo queda la unión con Él o el rechazo a esa unión para siempre. El infierno es estar condenado a soportar el amor de Dios. Eso es el infierno. Y el cielo es gozar, regocijarse eternamente para lo que ha sido creado y superando todas tus expectativas. Eso es el cielo, que es participar de Dios. El cielo es eso. Y el infierno, ¿qué es? Es estar eternamente luchando, estando en contra de ti mismo porque has rechazado el sentido para lo que existes. Ese es el infierno. Y no te lo puedes quitar de encima porque Dios es eterno y lo que Él hace es para siempre. Entonces tú eres para siempre. Y tú eliges para siempre vivir roto o vivir en el gozo absoluto de vivir encajado con el sentido para el que existes, que es el cielo. Fíjate, yo esto que estás contando lo he entendido porque todos sabemos, más o menos, ¿no? Los santos, cómo se han desprendido, ¿no? Y han entregado su vida a Dios. Pero el contrario, que son los santos son los que están llenos de Dios. Los que no están llenos de Dios son los, podríamos decir, que están llenos del mal, del demonio, endemoniados, unos pobres demonios, ¿no? Y yo eso lo he entendido conociendo a una persona que tiene tal odio y tal rencor en sí, que es que con tal de arruinar la vida de los demás, no le importa arruinar su vida propia. Es el extremo opuesto a mirar a Cristo, a la santidad. Y esto es de lo que estamos hablando. O sea, es un rechazo tan grande al bien, a la alegría, a la donación de uno mismo, que es que con tal de que se condene a alguien, me condeno yo el primero. Sí. Como dicen en italiano a los condenados, ¿no? Se llama i dannati, los dañados. Y el que está dañado solo hace daño. Se hace daño y solo hace daño. Porque no sabe hacer otra cosa. Claro, y es lo que estás contando tú. Vamos con el quinto hermano, que nos va a mostrar cómo para los malvados habrá castigo. Y vamos a leer los versículos 15 al 17 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. A continuación trajeron al quinto y le atormentaron. Pero él, mirando al rey, le dijo: «Tienes poder entre los hombres, aun siendo mortal, y haces lo que quieres. Pero no pienses que nuestra raza ha sido abandonada por Dios. Tú espera, y verás la grandeza de su fuerza y cómo te castigará a ti y a tu descendencia». Pues ahí lo tienes. Y cuántas veces muchas veces que dices, ¿cómo me puede estar pasando lo que me está pasando? Y es que cuando abrimos nuestro corazón al pecado, no solo tiene consecuencias en nuestra vida, sino también en nuestra descendencia. Porque somos comunión de personas, y el abrir nuestro corazón al mal y dejar que el demonio se asiente en nuestra casa no solo tiene consecuencias para nuestra alma, sino para la de todos aquellos que nos rodean.
Es muy fuerte, ¿eh? Aunque el pecado sea personal. Aunque el pecado sea personal. Pero las consecuencias, claro que afectan a los demás. Igual que una persona santa, también esa santidad afecta a los demás. Pues una persona malvada que abre su alma al mal, que se entrega al mal, todo eso lo sufren sus prójimos y lo sufrimos toda la Iglesia. Entonces, claro, muchas veces decimos, ¿cómo me puede estar pasando esto? Y no nos damos cuenta que es que pues que estamos abriendo las puertas al mal. Así es. Y vamos ya con el sexto hermano, que es el último de esta primera parte, que nos va a mostrar cómo cuando el justo sufre se debe a que es, lo que acabamos de decir, a que es castigado por el pecado. O sea, el justo sufre porque es castigado por el pecado. Versículos 18 al 20 del capítulo 7. Tras este trajeron al sexto, y cuando estaba a punto de morir dijo: «No te engañes tontamente, pues nosotros sufrimos todo esto por nuestra culpa, por haber pecado contra nuestro Dios. Por eso nos suceden cosas que causan admiración. Pero no pienses que tú quedarás impune, habiendo intentado combatir a Dios». Claro, es que esto es muy importante. Nosotros sufrimos todo esto por nuestra culpa, por haber pecado contra nuestro Dios. Y bueno, yo me acuerdo una vez hablando con una persona que tenía un problema muy grande y le dije, busca tu culpa, búscala y pide perdón en tu familia. Bueno, casi me pega. O sea, fue un drama que yo le había dicho que si lo que estaba pasando era su culpa. Pues claro que es nuestra culpa, porque es la culpa del pecado. Y no es que es muy importante ver cómo el mal ha entrado en nuestra casa para poder llorarle a Dios y para poder pedirle perdón y aunque a lo mejor no hemos sido nosotros directamente, o sí, y para poder limpiar el pecado y para poder dejar que Dios redima y para poder dejar que Dios entre en nuestros corazones. Y de ahí la importancia del mártir cristiano, y así es como lo ve San Cipriano. Vamos a leer lo que nos dice él. En cuanto al sexto, no solo hay que reconocer el valor, sino también la humildad. Pues sin arrogarse nada el mártir ni gloriarse con palabras altaneras del honor de su confesión, atribuía a sus pecados la persecución de parte del rey, dejando empero a cargo de Dios su venganza futura. Dio ejemplo de que los mártires han de ser modestos, que han de esperar de Dios la venganza, y no van a gloriarse de nada en los tormentos. Fíjate, atribuía a sus pecados la persecución de parte del rey. Seguro que era un santito ¿eh? Y atribuía a sus pecados. ¿Por qué? Porque aparte de que algún pecado habría cometido, sus pecados eran los pecados del pueblo también, y los pecados de sus antepasados y los pecados de su familia. Claro, por eso el mundo nos echa en cara, ¿no?, a los cristianos. Lo que pasa es que nosotros renunciamos a ello también, pero nos echa en cara. Es que vosotros siempre habláis del pecado y tal. Y dices, no, cuidado. Es que tú no entiendes nada. Estamos en este mundo que está empecatado, tiene pecado, ¿no? Pero claro, lo que nosotros anunciamos no es eso. Lo que anunciamos es: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tú, Señor, que en la cruz has vencido a la muerte. O sea, lo que nosotros anunciamos es la redención. Pero para anunciar la redención, primero hay que ser conscientes de lo que hay. Y lo que hay es que estamos aquí aplastados por el pecado. Pero es que, claro, cuando no nos damos cuenta, porque estamos cegados por el propio pecado, parece que el discurso es así de destructivo. El pecado, todo es pecado. No, perdona. Nuestro anuncio no es ese. Esa es la realidad. Nuestro anuncio es una realidad superior. Y es, cuidado, es que Cristo ha vencido. Hay esperanza, hay vida, hay fuerza, hay vida, hay amor, hay alegría, porque hay verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo ha vencido al pecado, que es en lo que tú y yo estamos. Pero es que la verdad es que Cristo ha vencido. Entonces, claro, cuando uno está fuera, no se entera. Efectivamente. Bueno, pues nos quedamos aquí, vamos a parar. Esta es la primera parte del martirio de los 7 hermanos con su madre, y en el programa que viene veremos el martirio del 7º hermano y de la madre. Agradecemos muchísimo a todos los oyentes que nos hayan acompañado en este rato. Estaremos de nuevo con vosotros dentro de 15 días. Podéis escuchar este programa de nuevo en
www.radiomaria.es, pidiéndolo en el teléfono de Radio María 91 822 8010, también en el blog latierraprometida.es, la tierra prometida todo junto y en minúscula.es, y podéis escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.